Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión nos encontramos con el siguiente capítulo de Sasuke de XD. Y pues iniciamos el arco número 2, saga número 2. Sería saga número 3 en realidad, pero vamos a ponerle arco número 2. ¿De acuerdo? Porque suena mejor. Porque literalmente el arco del prólogo fue Sasuke en el infierno. Arco primero fue el que acabamos, que vendría siendo la saga original de XD, la primera temporada. Y ya empezamos con el arco de Cocabiel. Y pues aquí va a haber diferencias, ¿vale? Porque, ya saben, a mí me encanta hacer capítulos dedicados a otros personajes en lugar de Sasuke. Pero esto es para desarrollo y que la historia sea mejor. Y este arco va a consistir de esta manera. Un capítulo será dedicado a Shinobi y a Lilith. El siguiente será Issei, Sasuke. Así vamos a dividir lo que es este arco hasta que finalmente en un punto de la historia las historias se conecten, que vendría siendo cuando ya Shinobi llega a Quo. Porque obviamente, si lo han notado, mi historia abarca el canon pero de manera diferente. Ejemplo, el rescate de Asia, en lugar de haber sido en Quo, fue en Roma. Son un poquito de detalles que a lo mejor algunos no han notado, pero sí abarca el canon. Y en este caso será así, así que bueno, este capítulo es de Shinobi para centrar lo que es el inicio del segundo arco de la segunda saga, así que espero lo disfruten y les encante la idea de que esto sea así. Ya el siguiente capítulo no sé cuándo llegará, ya tengo una parte escrito, pero esta vez solo me tardó una semana, así que disfruten los insectos. Es cierto, les amo. Muchas gracias a todos los que siguen mi video, dejen tu like y un comentario, les recuerdo. Y pues este capítulo inicia con Shinobi y este vendría siendo el inicio del segundo arco. Así que bueno, recuerden chicos, dejen sus comentarios, sus reseñas por favor, que a mí es lo que más me encanta leer. Y he visto que el apoyo ha bajado, así que por favor, una reseña larga de lo que más les gustó del capítulo, lo que más les interesa y este tipo de cosas. Sus teorías a futuro, lo que notaron curioso y cosas así, ya que eso es lo que a mí me gusta leer, por eso con la historia. Y pues si no ponen eso, me deprimo y pues cosas así. Simplemente lo quería comentar y así que bueno, no quiero hacer esto innecesariamente largo, así que pues vamos a comentar una vez con el capítulo de hoy, que sé que muchas personas están esperando y otras no tanto, pero bueno, simplemente se los dije, solo me tardé 8 días para este capítulo, así que bueno, sin nada más que decir, comencemos ahora. Arco segundo, Pilares del futuro, capítulo 17, Sacrificio carmesí, 13 de junio del 2011, Roma, Chapoteo. Shinobi bajó la mirada a su bota, el caro cuero manchado de sangre. ¿Había pisado algo? ¿Era eso, una mano? La mano pertenecía a un niño, notó, mientras se inclinaba y lo miraba impasible. La ropa del chico estaba hecha un desastre, aunque parecía que había sido comprada en una tienda de ropa de lujo. Por supuesto. Todos los discípulos de la iglesia eran bastante acomodados, incluso algunos de los menos dedicados. El chico vestía una camisa de vestir blanca, los botones blanco perla aún intactos. Una corbata azul cubría la piel en la base de su cuello, las venas sobresalían sobre ella. Ah, así que así fue como el chico había muerto. Shinobi tenía muchos clones que había hecho, por lo que no necesariamente recordaba a cada una de sus víctimas. Cubriendo los ojos del niño había una pieza de tela en forma de triángulo. Un pañuelo, pensó. Algo la empujó a hacerlo. Bajó la mano, apoyándola sobre la tela, y la limpió de la parte superior de la cabeza del niño, y se quedó sin aliento. Trató de mantener su expresión estoica, a pesar de que no había nadie alrededor. Si la fachada alguna vez se resbalaba, sabía que ella nunca podría volver a levantarla. El cabello rubio enredado ocultaba parcialmente los ojos del chico, sobresaliendo de tal manera a un lado que se parecía mucho al cabello puntiagudo que tenía ella por la mañana. No dudes. El familiar chisporroteo de energía recorrió mi mano izquierda, provocando que mis ojos azules se encontraran postrándose en la hoja que blandía en mi mano. Lo entiendo. No debo pensar en esto. Shinobi volvió a colocar el trozo de tela en los ojos del niño y se puso de pie. No habría pérdida de tiempo. No había momento para arrepentirse. Solo quedaban unas pocas horas para que Griselda y Dulio regresaran de su viaje, y aún tenía 5 personas más con las que pasar. La sala del Vaticano era conocida como la más hermosa de entre todas las iglesias del mundo. En ella se exhibían todas las obras de arte y de naturaleza divina, además de tener una luz incandescente, que provocaba un ambiente de paz y tranquilidad. Sin embargo, donde esto pudo haber estado presente en otro día cualquiera, en esta noche todo lo que los líderes del Consejo del Vaticano podían ver en su mente era la muerte. Podían escuchar los gritos y el rugido de la batalla en los jardines de la iglesia. Ya habían hecho todos los preparativos para permanecer en cuarentena mientras la batalla continuaba, pero el recuerdo de todos sus fieles tendidos inmóviles en el suelo, mientras un mar de sangre bañaba los pasillos por donde habían escapado, les hacía estar intranquilos. Podrían haber convocado a todas sus fuerzas fuera de Roma, pero la preocupación de que esa mujer los alcanzara, antes de que ellos llegaran y extinguiera sus vidas, les hacía estremecer.
Con el miedo y la incertidumbre inundando sus sentidos, no se dieron cuenta cuando un joven mensajero irrumpió en la habitación. Hasta que este finalmente habló, y sus ojos se postraron sobre él. Su figura maltrecha y herida, mientras el sudor le corría por la cara y un horror sin nombre hacía que sus ojos parecieran muertos. Su excelencia, están matando a todos y la primera línea se ha ido. Solo golpeados, desaparecidos, muertos. Nos asesinarán a todos. Se detuvo para respirar, y una mirada desesperada brilló en su rostro. Vasco dice que si tienes alguna posibilidad de escapar, debes tomarla ahora, ella estará aquí dentro de poco tiempo, si él no logra derrotarla. Voces aterrorizadas inmediatamente comenzaron a clamar, y Leo sintió como si su corazón se hubiera detenido. Ella había pasado la primera línea. La primera línea era la más fuerte de las tres, diseñada para acabar con la mayor parte de una fuerza enemiga y cualquier superviviente que pasara, podría ser asesinado fácilmente por los guardias de la segunda línea, mientras que la tercera línea estaba aquí en la sala del Vaticano y eran los más débiles de entre todos ellos. Mierda, Leo no pudo evitar maldecir, mientras las otras palabras del mensajero se arremolinaron en el confuso reino que era su mente. Mato a todos, golpeados, idos, muertos, aquí dentro de unos momentos si Vasco no lograba detenerla. Hasta entonces no había parecido real, pero ahora sus palabras dolían y le hacía temer cada vez más. Zenobia IV era demasiado fuerte para que los guardias que estaban aquí lucharan contra ella, y una vez que estuviera aquí, asesinaría a todas las personas vivas. La visión de Leo se nubló, estaría muerto en cualquier momento y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Su compañera de consejo estaba en un rincón. El miedo era evidente en su rostro aunque estaba tratando de ocultarlo. Abrió la boca para hablar, pero no salió ninguna palabra. ¿Crees que Vasco pueda contra ella? Leo preguntó tranquilamente, mientras trataba de no hacer notar la esperanza detrás de sus palabras. No estoy segura. Vasco puede ser fuerte, pero esa mocosa ya ha aniquilado a los paladines más fuertes que teníamos y al 70% de nuestra fuerza en solo unas pocas horas. Tal vez, si nos hubiéramos dado cuenta de lo que estaba haciendo cuando recién comenzó, podríamos haberla detenido. Ahora no estoy segura. Declarando honestamente sus pensamientos, Julieta se maldijo, mientras sus manos inconscientemente vagaban hacia su pecho. Podría saber perfectamente que Dios estaba muerto, pero estaba rezando fervientemente para que Vasco lograra ganar, o por el contrario que Dulio y Griselda pudieran llegar a tiempo. Porque sabía que una vez que Zenobia IV cruzara esa puerta, su vida y la de Leo junto a todas las personas seleccionadas en esta sala, morirían bajo su espada. Monstruo. Un cruzado de la segunda división gritó con horror, mientras uno de sus compañeros era cortado por la mitad. ¿Yo? ¿Un monstruo? Zenobia cuestionó con curiosidad, mientras aparecía delante del sujeto que la había insultado en un parpadeo. ¿Estás seguro de que yo soy el monstruo? Devolviendo la pregunta, la exorcista arrancó el rifle con el que el sujeto le estaba disparando, para clavárselo en el pecho, atravesándolo de lado a lado. El verdadero monstruo al que deberías estar maldiciendo, está escondido en la parte más profunda de la iglesia. Pude haber cortado 4 de sus cabezas, pero aún me quedan 2 y vuestros esfuerzos me están retrasando. Soltando el rifle entre sus manos, Zenobia empezó a caminar hacia su siguiente víctima. Su espada flotando a su alrededor, esperando ser blandida para poder erradicar a sus enemigos. «Cállate, blasfema», exclamó otro cruzado claramente exaltado, con una espada preparada para cortar a la peli azul limpiamente por la mitad. La voluntad de Dios en la tierra se manifiesta a través de la iglesia. Un monstruo como tú jamás lo entendería. Chasqueando su lengua con molestia ante las palabras de su enemigo, Zenobia estiró su mano derecha hacia el suelo y una esfera giratoria amarilla se empezó a formar. Rasendengan. Tan pronto como sus palabras salieron de su boca, Zenobia estrelló la esfera giratoria en la cara del sujeto, explotándola con el simple toque de la energía en espiral. La iglesia es manejada por humanos que tratan de manipular a los demás usando a Dios como excusa por el interés de unos pocos. Visto desde afuera, ustedes son los verdaderos monstruos que se glorifican matando supuestamente bajo su nombre. Pero es imposible. Dios está muerto y siempre lo ha estado. Durandal. Emperadores láser. Gritando el nombre de su técnica, Zenobia tomó a Durandal entre sus manos y con una sola blandida de costado. Los 50 cruzados que la habían estado rodeando, fueron partidos a la mitad y cayeron muertos al suelo, llenando cada vez más la plaza interior, mientras los cadáveres y la sangre comenzaba a correr libremente, sin poder ser diluida correctamente por la lluvia que estaba cayendo. Zenobia IV. Ya es suficiente. Una voz más autoritaria hizo eco en medio de la lluvia. Zenobia por reflejo desvió su mirada hacia la fuente, y se encontró observando a un hombre de mediana edad cuyo rostro de facciones afiladas la miraban con sobria determinación. Padre Vasco. ¿Cuánto tiempo? Zenobia saludó con tranquilidad, mientras el sujeto en cuestión miraba con aprehensión a la joven promesa caída. La había visto hace tan solo un par de semanas atrás, y en ese tiempo la chica había cambiado hasta un nivel que él mismo no podía reconocer.
La mirada alegre y estoica de ella había desaparecido, mostrando ahora una mirada vacía con una sonrisa que ocultaba un inmenso dolor. Un hecho latente que mostraba que lo que estaba haciendo en este momento era algo que la chica no quería hacer, pero por algún motivo que desconocía lo estaba haciendo. Incluso cuando eso la estaba lastimando. Detén esto, hija. No tienes idea el daño que le has hecho a la hermana Griselda con lo que has hecho. Por primera vez desde su entrada, la mirada sin emoción en el rostro de Zenobia desapareció, mostrando ahora una evidente tristeza por lo dicho por su antiguo superior. Aunque quisiera detenerme, ya es muy tarde para mí. Debo acabar con lo que comencé y eliminar al virus que ha corrompido esta institución. Zenobia dijo, un rastro de remordimiento en su tono de voz mientras reafirmaba el agarre sobre su espada. ¿Por qué haces esto? Vasco preguntó repentinamente y Zenobia se sorprendió. Desde que había comenzado su purga, nadie se había tomado el tiempo para preguntarle sus motivos. Simplemente la habían atacado sin pararse a pensar sus razones. Viéndola únicamente como una hereje blasfema, que se había atrevido a levantar su espada en contra de su Dios. Por ende, el que ahora uno de los mayores pilares de la iglesia, el hombre con el título del humano más fuerte, le preguntara sus motivos, sin cegarse por la venda que la iglesia había instaurado en sus fieles. Le sorprendió más allá de lo que ella hubiese podido imaginar. Con esto sobre la mesa y dado que el padre Vasco no le estaba mostrando hostilidad, como muchos otros lo habían hecho tan pronto como se pararon frente a ella, Zenobia se permitió suspirar. Si le dijera mis razones, ¿usted me creería? Ella cuestionó, un leve rastro de esperanza cruzando su voz. Lo haría, Vasco aseguró sin dudar mientras continuaba hablando. Ya estoy viejo, tengo 98 años y he visto mucho más de lo que cualquier humano podría contar. Por eso, mientras veo tus ojos directamente puedo saber con total seguridad que lo que estás haciendo en este momento no está influenciado por la maldad o un acto de venganza. Es por eso que te estoy dando la oportunidad de ser escuchada. Ya que no has perdido tu camino. Simplemente estás siguiendo otro que nadie más que tú misma conoce. Así que Zenobia Cuarta, ¿me contarás sobre este camino que has decidido recorrer? Vasco cuestionó, una mirada seria inundando su rostro. No viendo motivo para negarse, Zenobia lo miró directamente mientras dejaba caer su guardia. Vasco estaba diciendo la verdad y estaba dispuesto a escuchar sus razones sin importar toda la sangre que cubría sus manos. Lo menos que podía hacer al ver este acto de buena fe hacia ella, era corresponder y tratar de que él la entendiera. Te lo contaré. Declarando con sinceridad, Zenobia se sentó sobre el suelo, Durandal apoyada en sus piernas mientras Vasco la seguía y se sentaba en su lugar. ¿Recuerdas que durante nuestro primer encuentro te cuestioné sobre Durandal? Asintiendo con la cabeza, Vasco indicó que aún recordaba a lo que ella se refería. Pues resulta que siempre tuve razón. Durandal es una espada consciente y tiene un alma propia. De hecho, es gracias a ella que estoy usando estas técnicas extravagantes que muy probablemente ya me has visto usar. Durandal me enseñó a cómo usarlas y me ha guiado en mi camino para buscar las respuestas que tanto busqué desde que el papá nos traicionó. Ante la declaración tan audaz, Vasco se estremeció y la duda apareció sobre su rostro. Me imagino que debes estar preguntándote a qué me refiero, debido al informe que presenté al volver de mi misión. En él claramente había compartido que habíamos sido emboscados por un sujeto desconocido, durante nuestra búsqueda de la hermana. Es extraño, no puedo recordar su nombre, pero no es importante en este momento. Como sabrás, yo dije que el Papa y el hermano Fred fueron asesinados por este sujeto, pero la verdad es que las cosas no fueron de esa manera. Verás. La persona responsable de asesinar al Papa soy yo. La razón? Sencilla. Él nos traicionó. Él y todo el concilio de líderes de la iglesia han traicionado la voluntad de Dios. El papá únicamente fue comienzo y la razón de que yo me diera cuenta de este hecho. No solo en esa misión descubrí que tan podrido estaba el papá al demostrar abiertamente sus deseos egoístas. Sino que poco después de hacer mi propia investigación, consecuente de las dudas que empezaron a surgir en mi mente, fue cuando me topé con la oscura verdad que esta institución conocida como el Vaticano posee. Levantando su mirada hacia el oscuro cielo de la madrugada, Zenobia hizo una pausa en sus palabras. Padre Vasco. ¿Estás al tanto del proyecto de espada sagrada? Zenobia cuestionó, su voz denotando la tristeza que inundaba su ser. Por supuesto que estoy al tanto, esa fue la peor mancha que nuestra institución ha sufrido. Nunca podría olvidar las cosas horribles y crueles que Valper Galilei hizo a esos niños inocentes, Vasco declaró, la rabia controlada detrás de sus palabras. ¿Entonces consideras que lo que ese proyecto hizo en esos niños es algo que la iglesia nunca debería permitir? Zenobia cuestionó y Vasco respondió de inmediato. Absolutamente. Podremos estar en desventaja contra las demás razas, pero nosotros debemos ser rectos y honorables y valernos con el poder que Dios nos dejó. Cualquier intento de cambiar ese hecho debería ser considerado herejía. Más aún si se afecta la vida de personas inocentes. Señalando su punto, Vasco dejó ver sus pensamientos ganándose una sonrisa triste por parte de la exorcista.
¿Y si te dijera que ese proyecto aún existía dentro de la iglesia pero a una escala más inhumana? La exorcista menor comentó con tristeza y la expresión de Vasco se apagó. Tú no puedes estar hablando en serio, Vasco declaró con claro miedo en su voz, dudoso de aceptar las palabras que Zenobia había dicho. Oh, claro que puedo. Y estoy hablando más en serio de lo que nunca antes lo había hecho. Si no fuera así, ¿por qué crees que asesine a todos esos niños del ala norte, y deje que los demás alejados de la central escaparan? Ante la declaración de la exorcista, Vasco quiso responder, pero Zenobia siguió hablando provocando que este se fuera tensando con cada palabra nueva que Zenobia decía. Lo hice porque eran inocentes, ellos aún tenían un futuro por el cual luchar a diferencia de todos los demás. Bajando su mirada hacia el suelo, Zenobia estiró su brazo hacia su dimensión de bolsillo y de ella sacó un frasco con varias semillas. Me imagino que sabes lo que es esto, ¿verdad? Lanzando el frasco hacia Vasco. Zenobia observó tranquilamente cómo este lo tomaba entre sus manos. Sus ojos denotando la furia que estaba conteniendo. ¿Dónde? El humano más fuerte murmuró, mientras una aura dorada lo empezaba a rodear. Dentro de los corazones de esos niños a los que asesiné. Todos ellos tenían una semilla demoníaca implantada en sus cuerpos. Diseñadas para absorber su energía vital y extraer la esencia de la inocencia que todos los niños poseen durante su crecimiento. Aunque tú ya lo sabías, ¿verdad? ¿Acaso no fue este uno de los métodos alternativos que Balba Galili propuso para la creación y desarrollo de guerreros angelicales artificiales, leales a la iglesia después de su fracaso con el proyecto Espada Sagrada? ¿Sabes ahora que lo menciono? Es curioso si lo piensas bien, porque si no recuerdo mal, esos archivos fueron destruidos, según palabras del Papa y del propio concilio al que ahora estás protegiendo. Entonces eso no significaría que tú. Zenobia no pudo continuar hablando, ya que sintió como sus instintos le gritaron que se moviera. No obstante, si bien Zenobia se veía a sí misma como una guerrera superior, la velocidad abrumadora con la que el padre Vasco había aparecido delante de ella, apenas si le había dado tiempo suficiente para bloquear parte del impacto del poderoso espadazo en su contra, que la despidió contra una pared como si de un misil se tratase. Nunca vuelvas a insinuar que yo estaría de acuerdo con algo tan atroz, como lo sería el utilizar a esos niños inocentes. Yo soy un hombre recto que sigue las leyes de Dios, y si alguien de la iglesia ha hecho las cosas de las que tú los estás acusando, yo mismo me encargaré de cegar sus vidas con mis propias manos. Pero hasta que yo mismo no pruebe que tus palabras son ciertas. Mi obligación y mis votos ante la iglesia me obligan a detenerte. Sin embargo, te puedo prometer algo justo aquí. Si tus palabras resultan ser ciertas y la institución a la que dedique mi vida se ha podrido hasta tal nivel, yo mismo te ayudaré a cumplir tu objetivo. Así que Zenobia IV, lucha y demuéstrame tu convicción. Poniéndose en una posición de pelea, Vasco esperó a que Zenobia saliera de entre los escombros a donde había sido mandada. Él no era ingenuo, podía sentir perfectamente la mirada depredadora que lo estaba observando en el fondo de la oscuridad, por donde Zenobia IV había sido arrojada. El golpe que le había dado a la joven exorcista, lo único que había provocado en la niña, era que su hambre de batalla se encendiera, y él sabía perfectamente que estaría probando el poder de la portadora de Durandal. Eso no lo espere. Saliendo de entre los escombros, Zenobia comentó divertida, su mirada denotando el reto hacia su oponente mientras se limpiaba la sangre de entre sus labios. Siempre supe que eras fuerte, pero no pensé que fuera a este nivel. Creo yo que si no hubiera estado rodeada por la energía natural en ese momento, tu golpe me hubiera causado un gran daño. Señalando su punto, ella ladeó divertida su espada a sus costados. Las pocas veces que lo vi combatir, mi sueño siempre había sido estar a su nivel. Y aunque antes tal vez eso hubiera sido imposible, ahora ya es algo que puedo lograr gracias a Durandal. Balanced Breaker Maiden of Sage, gritando a todo pulmón, un brillo dorado cubrió a Zenobia por completo, y una armadura plateada con leves toques de dorado en su contorno, empezó a cubrir a la exorcista mientras 6 esferas azules empezaban a flotar detrás de ella. Durandal Blade. Rasen Slash. Sin tener tiempo de asombrarse por la nueva apariencia de su enemiga, aquella declaración alertó a Vasco, el cual dio un salto hacia el aire, puesto que con una sola blandida de su espada, Zenobia había arrojado suficiente energía en su dirección para destruir todo en su recorrido, apenas dándole tiempo de bloquear buena parte del daño con su propia espada sagrada, siendo arrastrado por la potencia de esta. Imposible, y pensaba este conteniendo la oleada de energía tanto como su cuerpo pudiese soportar. Él se negaba a retroceder, no dejaría que esta batalla terminara tan pronto como había comenzado. Apretando sus dientes, Vasco sujetó con una mano la empuñadura de la espada, y con la otra sujetó la hoja de su espada sagrada, asegurándose de poner todo su peso y su fuerza para evitar ser arrasado. No voy a caer aquí. Despierta, Excalibur. Vasco llamó, y la hoja que había estado reteniendo la ola de energía empezó a brillar y a cambiar levemente. Destrucción. Gritando el nombre de su técnica, la hoja dio un brillo blanco y toda la ola de energía fue disipada como si de humo se hubiese tratado. Eres fuerte, Zenobia IV, lo suficientemente poderosa para obligarme a usar esta espada.
Originalmente te iba a detener solo con mis puños, pero has demostrado que tu poder está a la altura. Espero estés lista. Vasco dijo y Zenobia le devolvió la mirada con una sonrisa propia. Acabemos con esto. Daré todo de mí para ganar al humano más fuerte. La actitud alegre de Zenobia rápidamente se esfumó después de decir eso, para revelar un enfoque seco y calculado que parecía extrañamente fuera de lugar. Desde la primera vez que intercambiaron golpes de acero, Zenobia estaba asombrada por la sofocante sensación de temor que emanaba de la sólida postura de Vasco. Fue solo ahora mientras se encontraba frente a él, que se dio cuenta de la fuente de su inquietud. Una espada descansando tan naturalmente en su palma mientras su brazo libre esperaba tranquilamente para entrar en acción, el hombre ante ella ejercía una presión como nunca antes había sentido. Aunque solo por un instante, Zenobia estuvo tentada de saltar hacia atrás y huir, correr y esconderse del monstruo que estaba a punto de devorarla. La mera idea de enfrentarse a esa bestia de frente la asustaba. Pero de cierta manera extraña, hacía que su sangre se calentara. Mientras la ansia de probar su nuevo poder aparecía frente a ella. Concéntrate. La voz tranquila y autoritaria de Durandal hizo eco en su mente y solo cuando eso sucedió, Zenobia pudo concentrarse y prepararse para dejar de lado sus propias emociones. Nada importaba ahora, lo único que tenía que hacer era ganar. Sepultando todo rastro de su humanidad, los ojos de Zenobia se oscurecieron mientras el color dorado que brillaba ahora en ellos se opacaba, a la vez que el aire a su alrededor se empezaba a enfriar. Al notar el cambio en el aire, Vasco se dio cuenta de que Zenobia había hablado muy en serio cuando le advirtió que lo daría todo para luchar contra él. No mucho después de que ese breve pensamiento cruzara su mente, Zenobia reaccionó primero disparando hacia adelante con una velocidad divina, empujando su espada y su cuerpo como una aguja. Apenas capaz de reaccionar ante su avance apremiante, Vasco dio un rápido paso derecho hacia ella y clavó su pie en el suelo bajo su peso. Mientras lo hacía, su puño que había estado desnudo hasta ese momento, creó una espada de luz y con ella en su mano. Él balanceó ambas espadas paralelas entre sí, en un solo golpe y las estrelló contra el lado izquierdo de la estocada precisa de Zenobia, golpeando su hoja fuera de su camino con el peso combinado de su acero. Sin embargo, mientras Vasco continuaba inmovilizando la espada de Zenobia con su izquierda, su espada derecha se desprendió del ataque y rebotó directamente hacia la pálida nuca de Zenobia. Decidiendo no esquivar hacia atrás o debajo de la hoja, Zenobia se inclinó hacia adelante, ajustó el agarre de su espada y la tiró con fuerza hacia atrás a la altura del hombro para interceptar el ataque entrante, creando un chirrido agudo cuando el acero chirrió contra el acero. En lugar de recibir el golpe de frente, Zenobia continuó su movimiento hacia adelante ajustando su pie para una rápida carrera diagonal hacia la izquierda, lo que le permitió redirigir inofensivamente la guillotina de Vasco a lo largo de su espada mientras pasaba corriendo por su lado derecho desprotegido. Si bien esto restringió el movimiento de su propia espada y le impidió capitalizar su posicionamiento, Zenobia aún logró rasguñar la parte superior del brazo de Vasco cortando profundo convirtiendo el impulso a su favor. Con el ceño fruncido ante el estilo de lucha excepcionalmente ágil y receptivo de Zenobia, Vasco hizo un intento de recuperar el equilibrio girando para encontrarse con el próximo ataque de Zenobia que ya había recorrido la mitad de la distancia entre los dos. Encerrando a propósito a Vasco en un combate a distancia ultra cuerpo a cuerpo, Zenobia se aprovechó por la fuerza de su ventaja temprana y no le dio a Vasco la oportunidad de iniciar sus propios contraataques. Sin embargo, aunque Zenobia pudo haber tenido una clara ventaja en velocidad bruta, Vasco la superó con la misma facilidad en potencia bruta. Además, mientras que el feroz padre poseía discutiblemente una mejor habilidad con la espada que su oponente, carecía del núcleo de cualquier verdadero espadachín. Experiencia. Lamentablemente, la experiencia de combate real era lo único que le faltaba a la joven exorcista. Y el atributo que el humano más fuerte poseía más que nadie. Depositando su confianza en la ingenuidad de Zenobia, Vasco arriesgó el resultado de todo el duelo mientras apostaba en su próximo movimiento. Lanzando un poderoso golpe por debajo de la mano, Zenobia usó el impulso de todo su cuerpo para derribar la espada derecha de Vasco y la inutilizó durante los siguientes instantes, creando una abertura lo suficientemente grande como para hacer un gran movimiento. Zenobia retiró su espada mientras esta empezaba a brillar con energía azul. Que era exactamente lo que Vasco esperaba. Habiendo creado a propósito una apertura tentadora al dejar que su espada fuera golpeada hacia arriba por uno de los ataques de Zenobia, pudo engañar a la niña para que creara una apertura propia. Lo que Vasco buscaba era el breve periodo de inacción antes de la activación de cualquier habilidad que pudiera venir por parte de la niña. Con su espada levantada de la mano derecha ya colocada sobre su cabeza debido al ataque anterior, Vasco pudo hacer su siguiente movimiento. Y fue allí cuando las furiosas espadas del humano más fuerte convergieron una sobre la otra, fue el ataque de Vasco el que golpeó primero. La explosiva colisión metálica anunció el verdadero comienzo del duelo. A pesar de la habilidad de Vasco para recuperar la iniciativa y atacar primero, este resultado parecía estar abrumadoramente a favor de Zenobia. Sin embargo, siendo el hombre con abrumadora experiencia que era, Vasco no hizo esto solo porque quisiera.
Él había previsto este hecho, calculando la distancia cero mientras bloqueaba las espadas con su oponente. El factor de aceleración que debería haberse aplicado a él fue completamente absorbido por Shinobi, con sus espadas afiladas actuando como un conducto. El impulso hacia adelante se transfirió sin problemas de un espadachín a otro. ¿Qué? Antes de comprender completamente la gravedad de la situación, Shinobi instintivamente resistió el repentino empuje hacia atrás, enraizando su postura en un intento de resistir la fuerza del sistema con fuerza bruta, pero esto también fue previsto por Vasco. La razón por la que eligió hacer un movimiento de carga en lugar de contraatacar con un ataque rápido, que claramente tenía un mayor alcance y, por lo tanto, un mayor factor de energía cinética, fue porque con un solo movimiento podría elegir la dirección hacia donde cargar. Vasco confiaba en que este movimiento, sucio, cambiaría el rumbo de la batalla. Perlas de sudor recorrieron la distancia de su frente, completó su movimiento vertical y envió a Shinobi por los aires. Su postura inicial ahora estaba completamente rota y, por lo tanto, Shinobi fue lanzada hacia una pared y se estrelló a una gran velocidad haciéndola escupir sangre. Sin embargo, aún con el reciente daño infundido en su cuerpo, Shinobi no se rendiría tan fácilmente y tan pronto como Vasco siguió su ataque. Sin rastro de miedo, pánico o vacilación, Shinobi tomó acción inmediata, usando su brazo y piernas izquierdos para rotar su cuerpo paralelo al suelo mientras simultáneamente jala su brazo derecho hacia su hombro, una hazaña acrobática lograda a una velocidad sobrehumana. Rasen Slash. Cubriendo su espada de energía azul, su arma se cubrió de ella antes de disparar. Hacia adelante a una velocidad subsónica, creando cráteres en la tierra al impactar y rasgando el aire circundante con el ensordecedor aullido de los motores a reacción. Refuerzo. Vasco gritó, y su piel se cubrió de energía dorada y con toda su fuerza resistió el ataque directo que Shinobi había lanzado. Interceptando directamente ambas espadas, comenzando una batalla de dominio. Eres extremadamente poderosa. Me atrevería a decir que estás a mi nivel. Vasco dijo y Shinobi simplemente lo miró con una mirada sin emoción. Sé que no eres tú quien tiene el control en este momento, pero quiero que sepas que eres una excelente espadachín. Y estaría encantado de volver a cruzar espadas contigo. Sin embargo, puedo ver que tu tiempo en esa forma lentamente se está agotando, por lo que ya es momento de terminar este enfrentamiento. Terminando sus breves palabras, los dos espadachines respiraron profundamente cada uno y volvieron a sus posiciones de combate. Aterrador como podría ser para los dos no podían esperar para enfrentarse a un oponente de igual, o incluso mayor fuerza que la suya. Disminuyendo su respiración, Vasco tensó sus músculos e hizo girar los engranajes conceptuales en su cerebro. Ya podía sentir que el tiempo se ralentizaba mientras se perdía en la sombra vibrante de los ojos de su oponente, intentando predecir su próximo movimiento. Provocada por la mirada analítica de su oponente, la potencia de pequeña estatura una vez más cargó hacia adelante a toda velocidad. Esta vez, sin embargo, Shinobi eligió iniciar la pelea con una habilidad con la espada desde el principio. Encendiendo su espada en un fino brillo azul, Shinobi planeó tomar la delantera nuevamente. En un intento de interceptar su ataque, Vasco plantó su cuerpo firmemente en el suelo con la intención de atravesar su ataque con fuerza bruta. Posicionando la Excalibur Destruction en su mano derecha en su cintura izquierda como si la estuviera guardando en una vaina invisible, Vasco activó la habilidad especial de espada. Dejando que un brillo rojo envolviera su espada, Vasco retrasó artificialmente la activación de la habilidad al borde de la cancelación hasta que finalmente la liberó en el pico de su poder en el mismo instante en que la espada de Shinobi estalló al alcance de su espada. La velocidad irrazonable de Shinobi hizo que su primer y segundo golpe chocaran con el primer y segundo golpe de ella, lo que desvió ligeramente sus ataques sucesivos y provocó que atravesaran la derecha de Vasco, la parte superior del muslo y la cadera izquierda, haciéndolo ahogar un grito por el dolor que podía sentir de su cuerpo. Sin embargo, buscando cambiar la situación, Vasco continuó el asalto lanzando un ataque penetrante por su cuenta, esta vez liderando con la espada de energía que sostenía en su mano izquierda. Aunque su propia espada estaba inmovilizada por la derecha de Vasco, Shinobi miró atentamente la punta de la espada que se acercaba y dejó que su refinado instinto de batalla se hiciera cargo del movimiento de su cuerpo. Sin perder un solo instante pensando en su próximo movimiento, Shinobi echó la cabeza hacia atrás para ampliar la distancia cada vez menor y golpeó con la palma de su mano izquierda, reduciendo la velocidad de la hoja que se aproximaba atrapándola con sus guantes que la armadura le proporcionaba. Apenas logró dejarla pasar y cortar profundo en su mejilla. Esquivando hacia la izquierda ahora desprotegida de Vasco, Shinobi estaba una vez más a sus espaldas. Con un poderoso tirón de su brazo, obligó a su espada a liberarse de su contendiente de color luminiscente y la hizo girar de manera congruente con los movimientos fluidos de su cuerpo, provocando otro efecto de partículas mientras Vasco apenas tenía tiempo para reaccionar. Dado que el agarre de hierro de Shinobi continuó con su espada izquierda extendida, Vasco no pudo defenderse de su ataque con un corte rápido en su lado más débil y, por lo tanto, se vio obligado a viajar por el camino más largo.
liberando y flexionando su palma, invirtiendo su agarre en su espada izquierda a un agarre de revés y cambiando su peso corporal a su punto de pivote, Vasco rápidamente giró su circunferencia restante hacia la derecha. Aunque girar su cuerpo casi centésimo octogésimo obviamente le costó un tiempo precioso, tomó nota de la fuerza centrífuga cosechada por su espada derecha y la estrelló violentamente en su totalidad directamente contra la furiosa espada dorada de su oponente. Desafortunadamente, su mejor esfuerzo no cosechó más que un éxito mínimo cuando se encontró recibiendo un golpe directo por parte de la exorcista. Si bien su golpe crudo de alguna manera logró defenderse contra su primer golpe diagonal de abajo a la izquierda, quedó indefenso para el siguiente corte horizontal de izquierda de derecha y el siguiente corte diagonal de arriba a la derecha y abajo a la izquierda. Incapaz de siquiera contorsionar su cuerpo para minimizar el daño, fue volado sin poder hacer nada junto con los múltiples cortes que aparecieron en su pecho, producto de haber recibido un gran daño. «Mierda», susurró Vasco, mientras revisaba sus heridas con su percepción mágica. Los ataques de Zenobia parecían aumentar en precisión y en poder mientras la batalla seguía alargándose, y su cuerpo lo estaba demostrando. Si esto seguía así, cualquiera podría decir que la exorcista menor se llevaría la victoria. Sin embargo, Vasco lo sabía mejor. Solo tenía que esperar un poco más y la victoria sería suya. Sin embargo, si quería llegar a ese momento, tenía que dejar ir algo en particular. Ya no se limitaría. Cualquier vacilación y caballerosidad que pudiera haber enterrado antes de este partido ahora fueron descartadas por su creciente temperamento. Sus engranajes mentales subieron otro nivel y zumbaron al unísono. Las descargas de adrenalina que corrían a lo largo de las yemas de sus dedos le causaron un entumecimiento punzante. Vasco dio la bienvenida a este dolor nostálgico de inmediato. Este era su cuerpo empujándose a sí mismo hasta el límite máximo de su capacidad. Lanzando y atrapando la hoja con su izquierda, corrigió el agarre y bajó su centro de gravedad como un león a punto de saltar sobre su presa. El cambio en el aura de Vasco fue tan obvio como la noche y el día, presionando a Zenobia para que retrocediera medio paso y adoptara una postura defensiva para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Ni siquiera un segundo después de que ella se puso en posición, Vasco prácticamente desapareció de su visión, dejando solo un rastro blanco de llamas encendidas, la trayectoria de sus espadas, detrás de él. Contra todas las probabilidades de sobrevivir ilesa a su asalto, Zenobia se despreció para cargar directamente contra la mandíbula de la muerte, girando su ágil cuerpo lo suficientemente rápido como para acumular la fuerza suficiente para que un corte circular por encima de la cabeza chocara contra el ardiente gancho de Vasco. Cerrando la distancia en un abrir y cerrar de ojos, Vasco dejó volar el primer golpe de su combo de 2 golpes, derribando sin esfuerzo el corte hacia abajo lanzado por Zenobia. Rasen Slash. No queriendo quedarse atrás, Zenobia volvió a cargar a Durandal con energía y sin vacilar un solo instante. Las dos espadas se encontraron con su resistencia mientras una nueva batalla de dominio empezaba nuevamente. Pero esta vez algo era diferente, el corte giratorio de Zenobia debería haber sido lo suficientemente poderoso para contrarrestar el ataque descendente de Vasco. Sin embargo, esto no estaba sucediendo y en su lugar, la joven exorcista se encontró retrocediendo mientras sus ojos parpadeaban de un color dorado a su habitual color miel, significando que su balance Breaker estaba por terminar. Hasta aquí ha llegado nuestro combate, tu tiempo en esa forma ha terminado. Ríndete ahora y las cosas terminarán aquí. Vasco declaró con seriedad, mientras los ojos de Zenobia se solidificaban en su color habitual, su conciencia fuera de la batalla resurgiendo con avidez. No me voy a rendir. Zenobia dijo mientras sus ojos brillaban con convicción. Puede que haya perdido el balance Breaker de Durandal. Pero eso no significa que mi voluntad se haya ido con él. Yo sabía perfectamente que mi primera transformación no duraría mucho, pero la utilicé lo mejor que pude y ahora sé que puedo ganar incluso contra ti. Apretando sus dientes mientras ponía más fuerza sobre sus piernas, Zenobia siguió empujando su espada, para asegurarse de que este no fuera el final de enfrentamiento. Admiro tu valor, admiro tu poder a tan corta edad, pero esta batalla está terminada. Dejando de enviar fuerza hacia sus músculos, Vasco dio un salto hacia atrás y se alejó de Zenobia. Asegurándose de poder verla directamente. Te daré una oportunidad, atácame con todas las fuerzas que te queden, terminemos este combate en un solo movimiento. Vasco declaró con seriedad mientras se preparaba para usar su último movimiento. Esta batalla termina aquí. Vasco sentenció mientras una leve sonrisa de emoción aparecía en el rostro de la exorcista. Tal vez sea así, tal vez no. Pero ahora lo descubriremos. Después de todo, todas las piezas han sido movidas y mi jugada está aquí. Tan pronto como esa declaración fue escuchada por los oídos de Vasco, este sintió un gran ardor en todas las heridas que Zenobia IV había infligido sobre él. De repente su cuerpo estaba ardiendo, se sentía cansado, un gran entumecimiento amenazaba con devorar su resistencia. ¿Esto es? Vasco murmuró confundido mientras veía como Zenobia lo miraba retadoramente. Es el veneno del mundo, la energía natural que Durandal me permite moldear levemente. En mi caso, es casi inofensiva debido a que Durandal se encarga de limpiarla.
En ti, es un veneno que actúa lentamente y debilita tu cuerpo mientras más en contacto estés con ella. Podrías decir que es un efecto negativo que la hoja de mi espada tiene al momento de impactar. Esta siempre fue mi carta de triunfo, mi balance breaker, solo el medio para poder golpearte. Podré haber confiado en mi nuevo poder. Pero no soy estúpida. Desde el primer momento en que te vi, supe que no podría ganar por medios convencionales, por lo que aposté todo este combate a este momento. Padre Vasco, espero estés preparado, porque aquí la batalla terminará. Poniéndose en una posición firme, Zenobia levantó su espada hacia el aire y de ella, un torrente de energía azul se empezó a arremolinar alrededor de la hoja, antes de que ésta fuera absorbida por Durandal y Zenobia la apuntara hacia Vasco. G. Repentinamente y sin haberlo esperado, Vasco empezó a reír, un abismo de diversión inundando sus facciones, mientras el hombre lentamente desaparecía su espada de luz y agarraba con ambas manos a Excalibur Destruction. Me engañaste por completo y nunca subestimaste a tu enemigo. Incluso pudiste crear un plan a futuro en medio de un inminente confrontamiento. Realmente eres algo, Zenobia IV. Crujiendo su cuello, el cuerpo de Vasco empezó a expulsar vapor, una señal de que todos los músculos de Vasco se estaban tensando para enviar la mayor cantidad de fuerza hacia su espada. Terminemos con esto, gritando con euforía, Vasco se lanzó hacia Zenobia soltando sus últimas palabras. Este será. Vasco dijo. Nuestro último movimiento. Y Zenobia lo secundó, mientras ambos exorcistas se enfrentaban por última vez. Las gotas de la lluvia caían lentamente en el suelo mojado lleno de escombros, una espada dorada yacía sobre el suelo al lado de un maltrecho cuerpo. Mientras este era observado por una golpeada cabellera azul. Sus ropas estaban destrozadas, su mejilla mostrando una herida goteante de sangre, mientras por su cuerpo sus demás heridas eran visibles ante el ojo de cualquiera que observara en ese lugar. Al final ella había ganado, había derrotado al humano más fuerte pero no sin recibir heridas graves. En su situación actual apenas podía moverse, sentía un cansancio inmenso por todo su cuerpo, pero aún tenía un trabajo que realizar y si se detenía ahora, sabía perfectamente que no volvería a despertar. Me tengo que ir, Padre Vasco, tengo un trabajo que terminar. Despidiéndose con una leve sonrisa, Zenobia dio una última mirada al hombre que yacía en el suelo apenas consciente. Él la estaba mirando con una mirada neutral, pero Zenobia podía ver el orgullo y el apoyo silencioso a través de sus ojos. Extrañamente, saber que el hombre más respetado de la iglesia estaba de acuerdo con su ideal, le hizo sentirse feliz. Lamentablemente para ella, dicha felicidad no duró mucho, ya que sintió como dos nuevas presencias poderosas llegaban al campo de batalla. Mierda. Esto no debía suceder. Zenobia maldijo, mientras observaba a lo lejos, como Dulio y Griselda habían llegado mucho antes de lo que había anticipado. En su situación actual no podría defenderse, mucho menos aguantar contra el Joker de Miguel y su propia mentora. Viéndose acorralada hizo lo único que pensó que podría salvarla. Durandal, ¿puedes permitirme usar el Balanced Breaker una vez más? Zenobia cuestionó a su compañero interior. La esperanza adornando su pregunta. No puedo hacerlo, Zenobia. Tu cuerpo no soportaría la carga de poder e incluso si lo hiciera, no durarías en ese estado mucho más de 10 segundos porque aún no lo has dominado. Y mucho menos aprendido a usar para evitar el desgaste de energía. Durandal respondió, su voz denotando la seriedad que adornaba sus palabras. Lo suponía, Zenobia dijo, mientras suspiraba resignada. Pero aún así tenía que preguntar. Terminando su charla mental, Zenobia dirigió su mirada hacia los recién llegados que observaban toda la situación con un semblante serio. El horror y la incredulidad visibles en sus rostros. Por unos instantes el silencio se instauró en el lugar, solo el sonido de la lluvia cayendo podía ser escuchado, mientras maestra y alumna se miraban la una con la otra, mientras que Dulio observaba con una mirada pasiva al cuerpo caído de Vasco detrás de ella. ¿Cuánto tiempo planeas seguir en el suelo? Dulio cuestionó, un toque de molestia respaldando su declaración anterior, mientras rompía el silencio que se había instaurado en el lugar. Confundida y alarmada por las palabras que el exorcista más fuerte había dicho, Zenobia giró su mirada hacia atrás de ella y observó con incredulidad cómo Vasco se empezó a levantar, cualquier rastro de daño por la batalla anterior desaparecido, mientras lucía tan fresco como cuando el combate había iniciado. Imposible, Zenobia declaró con negación, mientras un rastro de miedo la empezaba a inundar. Tenías que abrir tu boca, mocoso. Vasco respondió al Serapine, mientras pasaba a un lado de Zenobia y se dirigía hacia donde se encontraban los recién llegados. Pensaba quedarme allí un poco más, pero tenías que arruinarlo. Terminando sus palabras, Vasco se posicionó a un lado de Griselda y Dulio y se volvió para mirarla. No te lo tomes a mal, Zenobia, realmente tu estrategia me derrotó. Pero con lo que no contaste, al igual que muchos otros de mis enemigos, es con las runas que mi sotana tiene grabadas en ella. Son runas antiguas diseñadas por un amigo nórdico que me da la habilidad de segundo aire, con ella puedo restaurar mi estado físico a la perfección una vez por día, aunque claro, tiene sus limitaciones y no es perfecta, pero funciona para volverme a poner en el combate.
Vasco dijo, un toque de aburrimiento inundando sus palabras, mientras en ningún momento rompía contacto visual con la exorcista. Como si estuviera esperando algo. Es suficiente, padre Vasco, ya te has divertido con mi pupila, ahora es momento de que yo me haga cargo. Silenciando a su compañero, Griselda dio un paso adelante, su espada desenvainada mientras la apuntaba hacia su pupila. ¿Tú hiciste toda esta masacre? La mujer preguntó, su mirada fría e impasible nunca abandonando su rostro. ¿Qué hago ahora? Tan pronto como la pregunta de su maestra entró en sus oídos, Zenobia se encontró pensando en lo que hacer a partir de aquí. En su estado actual no podría hacer gran cosa. Si antes Dulio y Griselda habían sido oponentes a los que muy difícilmente hubiera podido vencer. Ahora con Vasco a su lado y con sus heridas recuperadas, su índice de victoria era nulo. Incluso escapar sería imposible, por lo que seguramente sería capturada y enjuiciada por lo que había hecho aquí. Pero, ¿se rendiría? ¿Acaso esta situación imposible detendría su convicción y sus deseos de hacer el bien? Fácilmente obtuvo su respuesta mientras sus ojos brillaban con convicción. Ella ya había tomado su decisión desde el primer momento en que había comenzado esta purga. Y si tenía que morir defendiendo el ideal que ella creía correcto, que así fuera. Lo hice. Zenobia le respondió a su tutora, su mirada mostrando cero arrepentimiento mientras su agarre sobre su hoja se apretaba. Yo he hecho esto y no estoy retrocediendo hasta que termine lo que comencé. Así que, madre Griselda. Si viniste aquí a detenerme o matarme con tus propias manos, puedes hacerlo. Porque yo no me rendiré incluso aunque mis huesos se quemen. Y mi vida se me escape de entre mis labios, yo jamás me doblegaré y le daré la espalda a mi misión. Zenobia gritó, su determinación inundando sus palabras, mientras Durandal empezaba a brillar y una luz azul la envolvía. Explosión mode. Durandal rugió en su cabeza, y Zenobia sintió como una nueva energía la inundaba, su cansancio y fatiga desaparecida mientras sus fuerzas volvían. Has crecido mucho en tan poco tiempo, querida Zenobia. Griselda dijo, su voz amenazando con romperse mientras se ponía en una posición de pelea. Ya consciente de que su alumna no se rendiría por la convicción que había visto. Es una lástima que no pudiera darme cuenta de lo que estabas a punto de hacer mucho antes. Si lo hubiera notado, tal vez no tendría que hacer esto. Limpiándose una leve lágrima de su rostro, Griselda se preparó para acabar con la vida de su pupila, aquella niña a la que había cuidado con tanto cariño y amor desde que la había tomado bajo su ala. Aquella pequeña niña a la que había llegado a ver como su propia hija. No quería hacer esto, pero había jurado su lealtad a la iglesia y lo que Zenobia había hecho no tenía otro castigo más que la propia muerte. Por lo que ella misma se encargaría de cumplir con aquella sentencia. Adiós, hija mía. Despidiéndose por última vez, Griselda se preparó para acabar con el combate en un solo movimiento, sin embargo, sin que ella lo hubiese esperado, fue atravesada por el pecho por una espada de energía blanca, y se encontró abriendo sus ojos con incredulidad al observar quién era el responsable de tal acción. Vasco, ¿por qué? Ella cuestionó confundida, mientras observaba con horror cómo Dulio se encontró en el suelo con una espada similar saliendo de entre su pecho. No lo tomes personal, pero esto es necesario. Tu pequeña cachorro está haciendo algo importante y no permitiré que te interpongas. Para cuando despiertes las cosas habrán terminado, así que puedes descansar tranquilamente. Terminando sus palabras, Vasco dejó caer a Griselda sobre el suelo y se volvió para mirar a Zenobia, que lo miraba confundida. No están muertos si es lo que piensas, simplemente los puse a dormir con espadas selladoras, mientras tú terminas tu trabajo. Vasco declaró, una leve sonrisa apareciendo en su rostro. ¿Por qué lo hiciste? No pudiendo aguantar más sus dudas, Zenobia cuestionó al hombre que la miraba tan tranquilamente. Bueno. Si tuviera que responder a esa pregunta no terminaría nunca, así que quiero que te conformes con esta respuesta. Confío en ti y confío en tu determinación. Esos ojos que mostraste al encontrarte cara a cara con tu inminente muerte, son idénticos a los que yo tenía cuando me enfrenté a Cocabiel hace tantos años atrás. Ver aquello en tu rostro, fue la prueba definitiva que necesitaba para confiar en tus palabras. Así que ahora que hemos llegado a esto, ve y termina con la corrupción que ha invadido la casa de nuestro Dios. Terminando sus palabras, Vasco se inclinó en señal de respeto y Zenobia simplemente se quedó allí observando todo el panorama por unos segundos. Aquí estaba el humano más fuerte mostrando su apoyo y su fe hacia sus palabras. Si antes ya había estado segura de lo que haría, el ver esta acción viniendo de alguien tan respetado por ella, solo hizo que su convicción y su determinación aumentaran. Ya no tenía más obstáculos, ahora solo tenía que caminar y acabar con todo esto. Y una vez hubiese terminado, estaba segura que Vasco le brindaría su total apoyo, si la demostración anterior de confianza era un indicativo de este hecho. Gracias. Agradeciendo por lo bajo, Zenobia empezó a caminar hacia el interior de la iglesia. Un sentimiento de tranquilidad y orgullo inundando su corazón mientras los planes empezaban a girar por su mente. Una vez llegara la mañana, el Vaticano estaría libre de la maldad. Y después de que eso hubiera sucedido, ella podría dar el primer movimiento para lograr aquel objetivo que tenía en mente.
Line 24 de junio del 2011. Mientras las cámaras de los canales de televisión de todo el mundo se clavaban en el balcón de la Basílica de San Pedro, el mundo contenía la respiración esperando el anuncio que cambiaría, sin duda, la vida de millones de personas. Fue entonces cuando una larga e inmaculada voluta de humo blanco escapó del techo de la Capilla Sixtina, anunciando que finalmente se había tomado una decisión. Los fieles reunidos en la plaza de San Pedro contenían luego la respiración, sin apartar la vista de las puertas del balcón de la basílica, esperando con ansias el nombre de su próximo papa. Fue entonces cuando comenzaron a desfilar guardias y fanfarrias por la plaza de San Pedro a modo de inauguración pública. Duró varios minutos. De repente, las grandes puertas se abrieron y entraron varios eclesiásticos, encabezados por una mujer de hermoso cabello blanco, quien luego se adelantó para revelar al mundo entero la ansiada identidad del futuro papa. Dicha mujer se bajó un micrófono frente a ella y tomó una gran bocanada de aire antes de abrir la boca. Muchas gracias por reunirse este día, sé que muchos de ustedes estuvieron ansiosos por conocer quién sería el reemplazo del anterior papa. Y algunos tuvieron miedo de que la elección fuera errónea. Pero la espera finalmente ha acabado. Después de semanas de reuniones y de oraciones en busca de guía, finalmente el nuevo papa ha sido decidido y ahora lo conocerán. Tal vez algunos ya hayan escuchado su nombre, pero es el hombre más calificado para tomar este cargo. Den una cordial bienvenida al Papa Vasco Estrada. La mujer declaró con emoción y todos los fieles reunidos en la plaza de San Pedro comenzaron a llorar de alegría, mientras las guardias y fanfarrias continuaban desfilando frente a la basílica. Sin embargo, muchos se sorprendieron, no esperaban tal anuncio. Muchos esperaban escuchar un nombre como el del cardenal Dulio, que era el favorito, y sin embargo no fue así. Sin embargo, la población no estaba tan sorprendida. Después de todo, Vasco Estrada era una persona amada y respetada por todos, y especialmente reconocida como un regalo del cielo enviado por el Todopoderoso. Pero pocos pensaron que podría ser elegido papa, ya que era un hecho bien sabido, que el padre Vasco siempre había preferido estar en el campo ayudando a quien lo necesitara. Hola. Repentinamente, la voz del nuevo papa entró en sus oídos, y todos se encontraron observando la imponente figura de Vasco Estrada. Es un honor haber sido elegido como el nuevo representante del Vaticano. Estoy ansioso por poder cumplir con mis deberes y orar por todos ustedes como un santo debe hacerlo. Vasco dijo con alegría y amabilidad, y después de una breve presentación, los fieles aceptaron su respuesta y aplaudieron. Finalmente, después de muchas ceremonias, incluida la entrega del anillo del pescador y el palio, Vasco fue conducido a la logía de las bendiciones con Duraisami Simón Lourdusami después de que éste anunciara el Habemos Papam. Vasco entró entonces en la logía, y resonaron los aplausos, los creyentes y demás espectadores gritando de alegría al ver al nuevo pontífice, el pontífice más viejo del mundo, y seguramente el más amable. Vasco saludó a los creyentes con una gran sonrisa y cuando la multitud se quedó en silencio, comenzó su discurso en italiano. Hermanos y hermanas, buenas noches. Todos sabéis que el deber del cónclave era dar un obispo a Roma. Parece que mis hermanos cardenales lo encontraron aquí, cerca de San Pedro, y aquí estamos. Os agradezco la acogida que me ha dispensado la comunidad diocesana de Roma. Ante todo, diría una oración. Oren por nuestro obispo emérito Juan Pablo II, oremos todos juntos por él, para que el Señor lo acoja en su realidad y María en su abrazo. Nuestro Padre, Ave María, gloria al Padre, y ahora comencemos este camino, el obispo y el pueblo, este camino de la Iglesia de Roma, que preside en la caridad a todas las iglesias, camino de fraternidad en el amor, de confianza recíproca. Oremos siempre unos por otros. Oremos por el mundo entero para que haya un gran sentido de fraternidad. Mi esperanza es que este camino de iglesia que iniciamos hoy, junto con la ayuda de mi cardenal, sea fructífero para la evangelización de esta hermosa ciudad. Y ahora me gustaría dar la bendición, pero antes quiero pedirte un favor. Antes de que el obispo bendiga al pueblo, les pido que oren al Señor para que me bendiga. La oración del pueblo por su obispo. Digamos esta oración, tu oración por mí, en silencio, y os daré ahora mi bendición a vosotros y al mundo entero, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Hermanos y hermanas, los dejo. Gracias por su bienvenida. Oren por mí y pronto estaré con ustedes nuevamente. Nos veremos pronto. Mañana quiero ir a rezar a la Virgen, para que proteja a Roma. Buenas noches y duerman bien. Los aplausos volvieron a sonar y Vasco, tras saludar de nuevo a los fieles, volvió a la basílica para ir a su piso donde tenía una última reunión que hacer antes de poder descansar. Cuando Vasco se encontró entrando en la sala de reunión del concilio, fue recibido con la familiar vista de Zenobia observando tranquilamente. ¿Está hecho? Zenobia le cuestionó y él simplemente asintió en confirmación. Tan hecho como puede estar. Con tu plan de ponerme como el nuevo papa, hemos asegurado que no haya ninguna guerra civil dentro de nuestro círculo, al menos hasta que podamos convencer a esos dos de cooperar con nosotros. Vasco terminó de decir y Zenobia simplemente lo miró expectante.
¿Crees que he obrado mal al mantenerlos encerrados durante las últimas semanas? Ella cuestionó y Vasco simplemente negó con la cabeza. Fue la mejor decisión que pudiste haber tomado. Ambos se están negando a ver las pruebas que pusiste sobre sus ojos y están actuando de una manera irracional. Un tiempo en las celdas de retención debería poder aclarar sus mentes. Lo cual me recuerda, ¿ya has podido contactar a Miguel? Sería de gran ayuda poder contar con su apoyo, una vez explicada la situación y los motivos detrás del golpe de estado que realizaste semanas atrás. Vasco señaló y Zenobia simplemente negó con su cabeza. No he podido hacerlo, es como si simplemente las conexiones con el cielo estuvieran cortadas. Ante la declaración de Zenobia, el rostro de Vasco se endureció con sospecha. ¿Crees que haya un problema del que nosotros no estemos enterados? Vasco cuestionó, la incertidumbre inundando su pregunta. Es poco probable, además recibí este mensaje extraño de un ángel llamado Lilith, nunca antes había escuchado de ella. Pero me dijo que en un par de semanas vendría personalmente a tratar este asunto. ¿Tienes alguna idea de quién podría ser? Ella cuestionó y Vasco se quedó pensando por unos momentos. Ciertamente no tengo la menor idea, pero si tenemos la certeza de que alguien vendrá y hablará con nosotros para solucionar los problemas que hemos tenido, yo estoy bien con eso. Recostándose sobre la silla, Vasco se estiró y dio un leve bostezo. ¿Necesitas que haga algo más? Estoy un poco cansado y me gustaría ir a mis aposentos a descansar. Ser el nuevo papa es más agotador de lo que crees. Vasco comentó con diversión y Zenobia se encontró riendo ante su declaración. Puedes retirarte, yo seguiré aquí un poco más. Hay algunas cuestiones que tengo que manejar en este momento y no me puedo ir hasta terminar. Señalando una pila de papeles detrás de ella, Zenobia despidió a Vasco con una sonrisa, el cual simplemente le sonrió de vuelta antes de salir por la puerta de la habitación. Con Vasco, ahora siendo el nuevo papá del Vaticano, las cosas podrían estar tranquilas un poco más. Gracias a su ayuda, sus planes habían ido mejor de lo esperado y las cosas estaban saliendo mejor de lo que había imaginado. Lo único que quedaba pendiente era el tema de Dulio y su maestra Griselda, los cuales aún no habían mostrado señales de querer hablar. Aunque no era preocupante, ella intuía que una vez que los ángeles hablaran con ellos directamente, las cosas volverían a ser tal cual y como deberían. Sonriendo ante el futuro prometedor que podía ver a corto plazo. Zenobia se permitió sonreír levemente, mientras su atención volvía a centrarse sobre su papeleo. Mientras ella estuviera a cargo de este lugar, se aseguraría de poner a gente confiable en el poder, los cuales pudieran ayudar a los necesitados y proteger a los inocentes. Porque estaba segura de que eso era lo que Dios hubiese querido que ella hiciera con el poder que se le había dado. Al menos ese fue el pensamiento que Zenobia siempre tuvo con ella, desde que Durandal había despertado. Ella sabía que Dios había muerto, pero sus enseñanzas seguían allí, y junto a Durandal ella se aseguraría de cumplir con los deseos que Dios siempre tuvo en la humanidad. Y haría todo lo posible para librar al mundo del mal que amenazaba las creencias de su Dios. Fin.